Hola, muy buenas noches y bienvenidos. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ya había anticipado durante su presentación ante el Congreso por el voto de investidura que se establecerían algunas medidas para controlar la propagación del coronavirus en nuestro país. Uno intuía, por las declaraciones de la ministra de Salud en algunos medios de comunicación, que se podría regresar a la inmovilización de los domingos, por ejemplo, o a las restricciones en cuanto al toque de queda, una ampliación del horario eventualmente. El presidente hoy se ha referido a los domingos y ha confirmado esto que ya se venía conversando en medios. Es decir, los domingos nuevamente habrá una inmovilización de la población, salvo los servicios de delivery que continuarán funcionando. Por ahí hay alguna buena noticia, o por lo menos no es del todo mala o no del todo malo, pero sin duda va a haber un impacto económico. Los domingos para algunos rubros de negocios resultan importantes. ¿Por qué? Porque es el día en que la gente precisamente busca esos servicios mientras está concentrada en su trabajo a lo largo de la semana y atendiendo otros asuntos. ¿Qué tan útiles serán estas medidas en realidad? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Y eso nos gustaría que el gobierno nos lo diga, el Ministerio de Salud, los comandos y equipos que están trabajando en esto. ¿Cuánto ha sido el impacto de la apertura económica en el crecimiento exponencial del contagio? Hoy, Johns Hopkins University, la Universidad de Johns Hopkins, advertía que el Perú ya pasó la barrera de 600 contagiados por cada millón de habitantes. Es decir, en el mapa del mundo, estamos dentro de los países que peor ha manejado esta situación. Ha faltado educación a los ciudadanos, ha faltado información. Todos los días en Canal N y en América Televisión buscamos y buscamos y buscamos epidemiólogos, médicos, para poder entender este enorme misterio que hasta hoy sigue siendo el COVID-19. Y lo que queremos es realmente poder conocerlo para poder estar advertidos. Nos reservamos algunas dudas particulares sobre el éxito de estas restricciones, pero finalmente hay que obedecer lo que deciden las autoridades y hay que obedecer y hacerle caso. Vamos a empezar el programa precisamente con una representante del Ejecutivo. Está con nosotros la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, con quien conversáramos hace poco respecto al voto de investidura. Y bueno, queríamos conocer cuál es su impresión y quizá al interior del gabinete cuáles han sido las consideraciones que se han tomado en cuenta para poder determinar estas medidas, frente a las cuales ya hay algunos reclamos. Por ejemplo, el rubro de los restaurantes o los centros comerciales están reclamando que nuevamente van a tener una afectación directa en sus ingresos cuando además se han reducido muchísimo. Ministra, muchísimas gracias por atendernos esta noche, le damos la bienvenida al programa y la dejamos aquí, estamos esta vez a través del medio virtual, respetando al máximo la distancia para poder protegernos todos. Bienvenida y díganos usted a qué conclusiones arribó el gabinete antes de que el presidente anunciara estas nuevas restricciones. O bueno, de nuevo. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Mávila. Gracias por este espacio que nos permite un poco clarificar a todos los ciudadanos cuál es el contexto y por qué se tomaron este tipo de medidas nuevamente, ¿no? Nosotros, como ya lo saben, siempre hemos tenido semana tras semana los resultados desde el lado del Ministerio de Salud de cómo va avanzando la pandemia en nuestro país y el impacto que tiene. Si bien es cierto, nosotros frente a estos resultados decidimos durante los primeros meses, desde mayo hasta la fecha, en ir aperturando las actividades económicas. Hoy los resultados de salud que tenemos a la vista nos obligan a tomar una decisión de cuidado y precautoria, obviamente, en la medida en que los índices de positividad se han incrementado en las últimas semanas. Con lo cual, tal y como lo señalamos al inicio de la pandemia, cuando se empezó ya a aperturar las actividades económicas, que esto no implicaba un cheque en blanco, sino lo que implicaba es que íbamos a tener que convivir con ella y era seguro que en la medida en que avance el tiempo íbamos a tener que tomar algunas medidas de apertura o cierres temporales y focalizados para poder continuar mitigando esta enfermedad. De hecho, se ha tomado la decisión hoy día de establecer la cuarentena obligatoria en 5 departamentos y en 34 provincias.
y solo para el resto de departamentos que no estamos incluidos en esa restricción de cuarentena total, pasamos a una cuarentena focalizada los días domingos, que básicamente lo que señala la cuarentena es que todos vamos a permanecer efectivamente inmovilizados en casa, con excepción de aquellas personas que realicen actividades económicas en el rubro de restaurantes o farmacias, quienes van a poder realizar el servicio a través del servicio de delivery. Esto quiere decir... Adicionalmente a eso, también se ha tomado la medida de reducir el tiempo y el espacio de salida de los menores de 14 años, porque se ha visto un incremento de casi el 75% de incremento de positividad en los niños menores de 14 años, lo cual nos obliga a tomar, en el marco del cuidado de la vida de nuestros niños y nuestros ciudadanos, obviamente el minimizar esto y reducir las salidas de los chicos a media hora a 500 metros cercanos a su casa con un adulto y básicamente protegiendo los 2 metros de distancia que tienen que tener en cuenta, ¿no? Esos son básicamente las medidas, y una que sí es fundamental es el tema de la prohibición que ya se había estipulado en decreto supremo anterior, la prohibición de reuniones de cualquier índole, ¿no? Familiares. La idea es que las familias no vayan a visitar a sus familiares en este periodo que todavía estamos con alto contagio, porque el virus se transmite y camina con nosotros, ¿no? Entonces es preferible mantenernos en casa, proteger a nuestra familia, protegernos nosotros y así minimizar el riesgo de seguir incrementándose los casos en nuestro país. De acuerdo, yo me refería al inicio del programa de una necesidad muy grande de una campaña educativa y de información. Y le digo esto porque no ha pasado mucho tiempo desde que teníamos a la ministra de Salud, Pilar Macetti, y cuando le preguntamos por este repunte en los casos de contagio, ella dijo que era algo ligero. Es decir, esa era la información que teníamos hasta hace 2 semanas, cuando todavía el señor Cateriano era presidente del Consejo de Ministros. Hoy, sin embargo, usted nos cuenta que hay un diagnóstico distinto y que se ha llegado a la conclusión de que este crecimiento en el número de contagios es una consecuencia directa de la salida de las personas. En el caso de los niños, a ver, son 75% de positividad el incremento. Esto quiere decir que un poco más se duplica la cantidad de número de niños que están contagiados. De ahí viene la restricción para la salida de los menores. Así es. Como bien señalas, semana a semana esto se viene midiendo progresivamente por el grupo, obviamente, de infectólogos que tiene el MINSA, ¿no? Y vamos evaluando. Entonces, de cara a que esto no siga incrementándose, y de cara a tener una estrategia de cuarentenas focalizadas y teniendo en cuenta que las cifras en Lima nuevamente han empezado a incrementarse, es preferible tomar una medida restrictiva de solo los domingos para poder controlar esto y así poder continuar con nuestras actividades económicas, que es muy importante en este momento, en verdad, continuar con ellas. En el caso de los niños, tengamos en cuenta que si bien es cierto ellos tenían la autorización para salir hasta por 90 minutos, ¿no? También es cierto que este hecho, desde el momento en que se levantó la cuarentena y que algunos de los ciudadanos sintieron que era, digamos, una liberalidad para poder salir a visitar amigos, para poder organizar almuerzo con los familiares que no los vieron hace meses, ha implicado que se traslade la familia y que esto implique obviamente el contagio de los menores de edad. Entonces, nuevamente tenemos que hacer un ajuste dentro de la inmovilización acá en Lima y a nivel nacional, justamente para parar ahora esta ola de contagios y poder controlarla y mitigarla, ¿no? Para no tener que tomar decisiones a futuro que sean mucho más restrictivas y que a ninguno de nosotros y menos a nuestra economía nos conviene. Es decir, ¿está abierta la posibilidad aún de restringir más las actividades? En este contexto de pandemia, Mávila, en verdad no hay una hoja de ruta escrita. Entonces, no podemos decir que algo va a estar prohibido o que va a estar abierto indefinidamente, ¿no? Es algo que se va a ir evaluando semana tras semana y obviamente acá lo fundamental y lo principal es la conciencia que tenemos que tomar todos los ciudadanos de respetar las medidas de distanciamiento, del uso de mascarillas, del lavado permanente de manos, de solo salir para las actividades que realmente necesitamos realizar. Creo que eso es sumamente importante. Hay muchas personas con COVID que son asintomáticas y estamos exponiendo, quizás si somos asintomáticos y tenemos la suerte de pasar la enfermedad con
con poca sintomatología, hay otros peruanos que no, y podemos nosotros exponerlos incluso a la muerte. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso, por favor. Como bien señalabas, esto tiene que venir acompañado de dos cosas, ¿no? Una, de una campaña comunicacional fuerte y agresiva. De hecho, el Ministerio de Salud está trabajando en eso para generar esta conciencia en los ciudadanos, y ahí convocamos obviamente a todos los medios de comunicación a que nos ayuden a reforzar estos mensajes de civismo, de responsabilidad con nuestro prójimo. Y lo otro es la fiscalización, porque obviamente somos conscientes que necesitamos fortalecer la fiscalización en todos los ámbitos, en los mercados, en los propios restaurantes también, para poder combatir aquellos lugares que no están cumpliendo protocolos, que están exponiendo la vida de los peruanos y donde hay aglomeraciones. Entonces, lo que vamos a ver de cara a las siguientes semanas, vamos a ver al Ministerio de Defensa, a nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas armadas, a las entidades fiscalizadoras y en coordinación con las municipalidades, que tienen que ser nuestro brazo aliado en esta fiscalización, a salir a fiscalizar radicalmente a todos esos sectores donde no se están cumpliendo las medidas de aislamiento, de distanciamiento, de uso de mascarillas y lavado permanente de manos. Esto quiere decir que los operativos van a ser sorpresivos, es decir, uno podría estar almorzando en un restaurante respetando el 40% o el 30% del aforo que se estableció como protocolo, y de repente podría ingresar un grupo de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas para verificar que se estén cumpliendo las reglas de salubridad? A ver, lo que hoy en día está autorizado para los así restaurantes es el 40% de aforo en atención en salón, sí, ¿no? Y eso se va a mantener de lunes a sábado, con excepción del domingo, que pasamos efectivamente al tema del delivery. Esto va a implicar que las autoridades sanitarias, así como los entes fiscalizadores de la municipalidad, obviamente acompañados de la Policía Nacional, puedan verificar primero el cumplimiento del protocolo, es decir, que no se sobrepase el 40%, que te aseguro en el caso de los restaurantes no se está sobrepasando, por lo menos en aquellos formales y que cumplen protocolos. Segundo, que se cumplan con las medidas obviamente de salubridad que tienen que tener al ingreso, durante la atención y a la salida de los negocios, ¿no? Para poder garantizar que las personas estamos yendo a un lugar seguro, que eso es lo más importante. Claro, yo me refería para, de alguna manera visualizar cómo va a ser la ciudad o cómo va a ser el país en el que vamos a vivir, para poder acostumbrarnos a esto, para evitar que la desinformación provoque nuevamente enfrentamientos entre los ciudadanos o las personas que buscan, ¿no?, obtener algún tipo de ingreso con la autoridad, que fue un problema también que se suscitó antes del levantamiento de la cuarentena, la desesperación de la gente por ganar el sustento. ¿Se ha hecho un cálculo económico de lo que va a significar este impacto por la inmovilización de los domingos? Es decir, ¿el gobierno es consciente de que aquí va a haber que darle quizá un empujón más a estos negocios, o finalmente no van a afectarse a la larga, por eso se mantiene el delivery? ¿Cuál es la justificación técnica para ello? A ver, si bien es cierto, hablando del caso de restaurantes, éramos conscientes justamente de que podría haber una afectación económica si es que tomábamos una medida del cierre total, y es por eso que pasamos al servicio de delivery. También somos conscientes, y es por eso que durante el lunes a sábado estamos respetando el aforo que ellos tienen, porque no se está llegando al aforo autorizado, ¿no? Ellos están percibiendo mucho más por delivery, y el fin de semana esperamos que así se continúe y así minimizamos el riesgo. Yo lo que quiero resaltar acá, Mávila, es que este es un tema de responsabilidad conjunta, ¿no? Autoridades, sector privado. No es fácil para nosotros, menos en un contexto donde nuestra economía está golpeada y menos donde varios de los sectores productivos están obviamente tratando de resistir y de seguir avanzando para una reactivación económica mucho más rápida. No es fácil tomar una decisión de este tipo. Y hemos tratado de ser y buscar un punto medio, como conversábamos en el Consejo de Ministros, en el cual podamos obtener resultados desde el punto de vista de salud y no afectemos nuestra economía y a los sectores productivos. Hemos buscado ese punto medio para poder que ellos sigan generando ingresos, no en la medida de una apertura total que a todos nos gustaría,
pero sí por lo menos garantizando una continuidad del servicio, claro, y que no se vea abruptamente, como hemos visto en otras partes del mundo, cerrados por cuarentenas de 15 días o 20 días de un momento a otro después que ya habían abierto sus actividades económicas. Entonces, y además no es que haya invertido para poder una receta garantizar los ideal, protocolos, siempre va a ¿no? haber una afectación. Lo que estamos buscando es la menor afectación en este momento a nuestros sectores que ya están golpeados. Correcto, pero por lo mismo le reitero la pregunta, y justamente me acaban de alcanzar, este es el decreto ya, Poder Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros, el decreto supremo que modifica el decreto supremo anterior, el 116, decreto que establece las medidas que se debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social. Ahora mismo lo paso a producción para poder revisar el detalle. Ya está la norma entonces publicada en el diario El Peruano, al alcance de todos los ciudadanos para poder revisarla, hay que empezar a desmenuzarla. Pero yo a lo que voy es, y eso se le ha reclamado mucho al gobierno, sinceramiento en las cifras de contagiados y de personas muertas, sinceramiento en la capacidad de atención. Hoy el presidente ha reconocido que los centros de atención primaria, digamos, no han estado a la altura de la pandemia. Sinceramiento, además, en el impacto económico que tiene esto, si el Estado va a poder seguir otorgando bonos, y por eso la pregunta que le hacía era, ¿cuál es el cálculo, cuál es el impacto que ustedes han estimado en la reducción de ingresos de, no hablemos de farmacias y restaurantes, pero por ejemplo, peluquerías, centros comerciales, tiendas de electrodomésticos, los otros establecimientos comerciales que estaban funcionando y captando demanda los domingos? ¿Han hecho un cálculo o todavía no se ha hecho ese cálculo? Hay un cálculo en grueso, que no tengo la cifra al momento, pero hay un cálculo en grueso de todas las actividades que hasta el momento estaban aperturadas, ¿no? Ya que solamente estamos permitiendo que funcionen 2 en este momento. No tengo la cifra, pero sí hay un cálculo, porque este es un tema que no solo se ha discutido hoy, Mávila, sino se ha discutido ya en el anterior Consejo, un poco viendo cómo venían evolucionando las cifras de contagio, ¿no? Entonces, una de las cosas que justamente se pidió para encontrar este punto medio era el impacto que esto podría tener para poder modular la decisión que tomemos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico. Entonces, obviamente la decisión menos gravosa, pero más responsable, era tomar justamente la decisión del decreto supremo que en este momento tienes en las manos. ¿Qué significa reuniones sociales o familiares? ¿Cuánto es el número límite para que una persona que hoy nos está escuchando diga, no puedo tener, no sé, a más de 3 personas en la casa, no podemos celebrar el cumpleaños del niño? ¿Qué significa una reunión social y cómo se va a fiscalizar si las familias incurren o si las personas incurren en esta falta de organizar reuniones sociales o familiares? Yo te agradezco la pregunta porque eso nos permite un poco clarificar el concepto a los ciudadanos, ¿no? Esto no pasa por cuántas personas deben estar en casa, ¿no? Sino lo que se tiene que tener en cuenta es acá que solo deben estar en casa las personas que viven habitualmente ahí, que no debe haber una persona extraña en nuestro domicilio, así sea un familiar, porque recordemos que la enfermedad transita con nosotros. Entonces lo que acá se quiere es que nosotros mantengamos el núcleo familiar habitual en nuestro domicilio. Yo puedo estar en mi domicilio, Mávila, yo tengo hijos menores y que lamentablemente el cumpleaños de mis hijos menores los he pasado justamente en esta pandemia en cuarentena y hemos tenido que adecuarnos a celebrar el cumpleaños con la familia vía Zoom. Lo hemos hecho varios. Porque es lo que la realidad nos obliga hoy en día si es que queremos cuidar nuestra familia. Entonces no pasa por cuántas personas puedan estar en casa, sino que solo deben estar en nuestro domicilio las personas que habitualmente residimos ahí. Pero en ese caso va a ser muy difícil poder fiscalizar, prácticamente imposible. Aquí de lo que se trata es de hacer una invocación entonces a la ciudadanía. Es difícil, sí, Mávila, definitivamente es difícil y invocamos acá la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas, en verdad, a muchos ciudadanos responsables que han tenido la pertinencia de llamar a la Policía Nacional advirtiendo de alguna reunión irregular con personas que no habitan en esos domicilios y que han ido a celebrar un cumpleaños, una fiesta, una parrilla, un almuerzo familiar, etcétera, ¿no? Y obviamente la policía se ha visto obligada a intervenir. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Eso es lo que va a pasar, es apelar a la conciencia ciudadana para
poder denunciar a aquellas personas que están incumpliendo una norma, porque nos están exponiendo nuestra vida. Y eso es algo que todos deberíamos generar conciencia. ¿Va a tener una sanción? Difícil, sí. ¿Va a tener una sanción? Recordemos que ya anteriormente se emitió un marco normativo en el cual se establecía una serie de multas, ¿no? Lo que se está estableciendo obviamente es el cumplimiento de estas multas y se está revisando para ver si hay que hacer algunos ajustes en los montos y también en algunas casuísticas diferentes que producto del transcurso del tiempo se están dando, ¿no? Por eso te decía que esto tiene que venir acompañado, o sea, no basta con restringir o no basta con sacar normas prohibitivas. Esto tiene que acompañarse de una fiscalización efectiva y que hacemos un mea culpa que quizás no hemos tenido la capacidad suficiente como para tener a todo el personal fiscalizador haciendo el trabajo en las calles. Hoy tiene que darse, y ese es un compromiso que el Premier ha asumido el día de ayer en el Parlamento, porque solamente haciendo que cumplan las normas vamos a poder garantizar efectivamente controlar este desorden que a veces existe en la ciudadanía y poder mitigar un poco el impacto de los contagios que estamos viendo. Por eso le hacía yo la pregunta, ¿la estrategia del gobierno va a ir por el lado de la exhortación, la educación y la información a la ciudadanía o por el lado de la fiscalización y la multa, la sanción? Y le digo esto porque es sumamente importante, permítame terminar la reflexión. Cuando conversábamos con Walter Martos antes de que se presentara, cuando fue designado presidente del Consejo de Ministros, en algún momento él ya había adelantado que se iniciarían mayores operativos, una mayor participación, digamos, desde el momento en que él asume la PCM, mayor participación de las fuerzas del orden. Hoy el presidente de la República ha dicho, subrayo, que de la mano con el sector interior y defensa se intensificarán los operativos a escala nacional. Aquí no está hablando de las municipalidades ni siquiera, ha dicho sector interior y defensa, operativos a escala nacional para garantizar la distancia social y el aforo en lugares de concentración, como mercados, bancos, centros comerciales. Además, se lleva a cabo un trabajo coordinado porque la Operación Taita llegue a todas las regiones. La Operación Taita va por otro lado, es otro tipo de estrategia. Ahí se hacen muestreos y además se entrega un kit, funciona de otra manera. Lo que nos preocupa es que lo que vayamos a ver en los próximos días es de pronto militares ingresando a restaurantes o tocando la puerta de una casa, ese tipo de situaciones, o en una tienda, simplemente estoy entrando yo a una óptica a reemplazar mis anteojos, está la actividad permitida de lunes a sábado y de repente hay un ingreso de policía. ¿Por qué? Porque la situación es delicada y nos puede exponer a un enfrentamiento como ciudadanos. Por eso le decía, ¿por dónde va la estrategia? ¿Por la represión o por la educación? A ver, Mávila, esta es una estrategia compartida. Son ambas cosas las que tenemos que articular. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentar diversos frentes. Uno, por ejemplo, como bien señalabas tú, en el caso de las reuniones familiares. En el caso de las reuniones familiares, obviamente pasa primero por generar esa conciencia en el ciudadano. No es que los militares se van a meter a nuestras casas para intervenirnos. Obviamente, como hemos visto hasta ahora, si hay una denuncia que alguien señala que en un domicilio, que en un local se está realizando una fiesta, se está realizando una reunión que no es, digamos, del núcleo familiar que vive usualmente ahí, sino que hay otras personas, ¿puede intervenir la policía tocando la puerta del domicilio ya que hay una prohibición? Sí lo puede hacer porque recordemos que estamos en un estado de emergencia nacional y hay restricciones. De ahí la pregunta. Eso se puede hacer. Pero cuando el presidente y el premier indican que vamos a ver mayor presencia de la policía y presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, básicamente se refiere a aquellas aglomeraciones que tenemos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo muy puntual, el incidente que tuvimos con los barristas, ¿no? En ese caso era en la vía pública y teníamos que controlar la vía pública. Entonces, a eso es que se refiere que va a haber una permanente, digamos, ronda, por decir así, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales para garantizar que en las calles sí se respete el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado permanente de manos en los locales donde tienen que lavarse las manos. Para el caso de restaurantes o el comercio o los centros comerciales, como bien ha señalado usted, ahí la competencia es del gobierno local con la autoridad sanitaria y serán ambos quienes tendrán que ir a hacer la fiscalización. Usualmente en estas fiscalizaciones siempre acompaña algún miembro de la Policía Nacional e incluso del Ministerio Público.
O sea, nosotros vamos a respetar los marcos legales, constitucionales, vigentes que tenemos para hacer uso, obviamente, de que se cumpla el decreto supremo. No vamos a transgredir este fuero y estas normas, ¿no? Cada quien dentro de sus competencias. El énfasis que hacía el presidente es que vamos a ver a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía para garantizar, obviamente, que se cumpla esto en la periferia, en la ciudad, ¿no? En el transporte público, por ejemplo, que se respeten los protocolos, pero obviamente cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de domicilio, ya ahí estamos hablando de las autoridades legalmente que tienen la facultad de fiscalizar y llamamos a la conciencia cívica de todos nosotros para hacer respetar las normas. ¿El gabinete ha discutido el tema del campeonato de fútbol? Obviamente en su momento se ha discutido y obviamente la medida era razonable en el sentido de que veíamos que si es que no tomábamos una decisión iba a haber un descontrol, ¿no? Acá no hay una intención de restringir la salida de las personas o de restringir las actividades, todo lo contrario. Queremos que todos seamos responsables de nuestra vida, de la vida del prójimo, de la vida que tenemos del costado de nuestros familiares, que cumplamos un sacrificio más, por favor, para poder mitigar y reducir este contagio. Ya estábamos reduciendo las cifras, lo podemos hacer, apelamos a la conciencia ciudadana para poder salir más pronto de esto y volver a nuestras actividades habituales, Dios mediante, próximamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que nuevamente meternos el concepto de la nueva convivencia. Tenemos que encontrar esa nueva forma de vivir con una pandemia. O sea, esto no solamente está pasando en el Perú, está pasando en el mundo. Le preguntaba por el campeonato, sí, porque lo que quería saber es si continúa o no continúa, si hay una decisión al respecto. En la medida en que no se garanticen las condiciones como para que esto se dé en el marco de lo que establece la emergencia nacional, con el respeto efectivamente que se haga puertas cerradas, de que no haya barristas en las calles, se dará, ¿no? Entonces, a todos aquellos, y hay un llamado a todos los barristas y a todos los hinchas de la U, de la Alianza y de todos los partidos que como a todos nos gusta el fútbol y queremos celebrarlo, hoy nos toca celebrarlo en casa. Si nos gusta tanto el fútbol, apoyemos al fútbol celebrándolo en casa. Claro, pero nuevamente estamos en manos de la conciencia ciudadana. Y usted sabe que sí, acá, a ver, una ley no garantiza su cumplimiento, lamentablemente. Yo recuerdo mucho durante los años 80, cuando se impuso el toque de queda, las fiestas de toque a toque, por ejemplo. Es decir, hay toque de queda, hay inmovilización y de repente por ahí no falta quien se organiza para ir a la casa del amigo un día antes y permanecer todo el domingo metidos en casa y asegurarse de pasar el tiempo juntos. Entonces, hay mucho que decirle a la población respecto a aclarar sobre el coronavirus, aclarar cuándo llega la vacuna, si llega la vacuna, las consecuencias, la sintomatología, nada más es muy diferente. Se presentan casos completamente distintos, gente que hace una suerte de gripe, gente que hace un problema estomacal, gente que pierde el olfato, es decir, todos estos indicadores son distintos dependiendo de la reacción de las personas. Y lo que yo sí diría es, y también le diría de mi parte, por lo que escuchamos entre los ciudadanos, es que el gobierno todavía no termina de aclarar esa información, habiendo transcurrido tanto tiempo desde que llegó el primer caso en nuestro país. No se ha terminado de educar y he ahí un problema para el ciudadano. Ahora, usted me dice en la medida de lo posible, pero eso quiere decir que todavía no hay una decisión tomada. ¿Y quién garantiza que no vuelvan a salir barristas? ¿Quién garantiza? ¿Y a dónde llevamos a esos barristas todos sin máscara, caminando por la calle? ¿A una comisaría? ¿Cómo hacemos? Para que usted me diga que el medio represivo es más eficiente que el otro. Lamentablemente nuestra sociedad es así, ¿no? Y eso es algo que vamos a tener que ir cambiando, pero como tú bien sabes, los cambios toman tiempo, ¿no? En el caso de los partidos, como bien sabes, están suspendidos y tendremos que garantizar que se den las condiciones para que hasta nuevo aviso, partidos de fútbol suspendidos hasta nuevo aviso. Así es, hasta nuevo aviso. Es cierto, o sea, acá necesitamos un cambio conductual de todas las personas. En este momento, Mávila, todos los peruanos nos volvemos fiscalizadores, todos. Nosotros somos responsables de hacer, los primeros responsables de hacer cumplir la norma.
¿no? Nosotros como funcionarios obviamente queremos garantizar eso y para eso están las autoridades sanitarias, las Fuerzas Armadas, las policiales, pero nosotros también nos convertimos en fiscalizadores a partir de este momento para poder denunciar aquellos casos donde no se están respetando los protocolos, donde no se están respetando las medidas de bioseguridad que se han establecido para poder mitigar el COVID-19. Hacemos un mea culpa en el sentido de que nos falta mucha más difusión, nos falta mucha más comunicación, sobre todo desde el punto de vista educacional a la población. Sí. Y es por eso que te mencionaba al principio de la entrevista que el Ministerio de Educación está planteando una campaña educacional fuerte donde también se muestre cuáles son las consecuencias del COVID, porque como bien ha señalado, cada persona le da de distinta forma. Pero obviamente, así como te da a ti de distinta forma, tú también eres responsable que a los de tu familia le pueda dar de una forma mucho más gravosa. Se lo decía porque al margen de lo que el ciudadano de a pie pueda pensar o de la información que pueda manejar, hoy escuchábamos al gobernador de Arequipa decir que la carne de llama ayuda a combatir el COVID, por ejemplo. Hoy escuchamos al mismo gobernador decir que él habló con Putin para comprar vacunas, cuando entendemos que la compra de vacunas está centralizada. Entonces, si las propias autoridades locales, regionales, están desinformando de esta manera, yo dudo mucho que el señor Putin haya recibido y leído la carta del gobernador de Arequipa con todo respeto, y dudo mucho que la carne de llama, con lo deliciosa, beneficiosa para la salud que es, pueda tener un vínculo directo en la prevención del COVID. Por lo menos no hay un respaldo científico para lo que la autoridad le está diciendo a los arequipeños en este momento, una de las regiones que está incluida en este tema. Entonces, por ahí ha faltado quizá también un poco de coordinación con las personas que van a representar a la autoridad, que representan a las autoridades en sus propios ámbitos. De lo contrario, vamos a seguir desordenados. Le agradezco mucho, ministra, que haya estado con nosotros aclarándonos estos puntos. Ha salido la norma, ojalá podamos conversar cuando tengamos ya el detalle desmenuzado, habiéndolo estudiado, para poder contribuir sobre todo a aclarar estos puntos a la población. Ese es el afán, ese es el objetivo en el que, créame, estamos todos del mismo lado. Muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior. Le agradezco, Mávila, y nuevamente una exhortación a todos los ciudadanos, efectivamente, a ser responsables con nuestra vida, pero sobre todo con la vida de nuestro prójimo. De acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir esto con nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial. Ya se ha presentado, aquí hay una investigación, más un requerimiento incluso hecho por José Domingo Pérez en contra del expresidente Alejandro Toledo por el asunto de la interoceánica, por el caso de la interoceánica. Esto podría ayudar a que Alejandro Toledo vuelva a nuestro país y rinda cuentas a la justicia lo antes posible. Vamos a conversar con Rafael Vela sobre este punto y también sobre otros que nos interesa conocer, pero eso será en unos segundos más.